Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben todos los que nos siguen que en esta tertulia dedicada a la defensa y promoción del patrimonio material e inmaterial que nos afecta como exijanos y como ciudadanos en general, hay un par de aspectos que consideramos fundamentales y en los que hacemos siempre especial hincapié. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el patrimonio que nos dignifica como seres humanos. Y por otro, y en correspondencia con este, el patrimonio personal de todos aquellos que con su vida, su trabajo, su esfuerzo, han logrado despertar y potenciar que de nuestra propia dignidad como individuos, como comunidad y como pueblo, pues que funcione y que se aglutine. Por tanto, citarnos hoy aquí y ocuparnos de poner sobre esta mesa las virtudes y realizaciones de este tipo de personas, para hablar de ellas y de sus logros, es al menos para mí una de las mayores alegrías que podemos sentir como miembro de esta Rebotica del Cojuelo y una de nuestras obligaciones, claro. Hoy precisamente hablaremos de uno de estos seres humanos. Aquí lo tengo delante. Estos seres humanos revestidos de coraje y que en este caso con su lanza en ristre y sus más de 80 primaveras a la espalda, pues sigue dispuesto a vivir por los demás y a luchar para que los demás aprendamos a convivir mejor entre nosotros. Sin embargo, para hablar de él no solo podemos quedarnos en Écija, aquí. Hemos dicho que hay que defender la dignidad no solamente del exijano, sino del ciudadano, del hombre, del ser humano. Tendríamos que, y no podíamos olvidarnos, ni muchísimo menos de Cañada Rosal, imposible, ni de Campillo, ni de la Luisiana, ni de Fuente Palmera. Y por tanto, pues quién mejor para hablar de él que el alcalde de Cañada Rosal, don Rodrigo Rodríguez Han, y su cronista oficial, ya con tertulio nuestro ha sido, ya es la tercera vez que viene, José Antonio Filter, que por cierto enhorabuena porque últimamente ha recibido el nombramiento de académico correspondiente en la Academia de Córdoba, que se nos ha adelantado, ya lo dije el otro día aquí, se nos ha adelantado a la Vélez de Guevara, a ver si tomamos nota. Pero bueno, ellos son testigos, muchísimo más directos incluso que nosotros lo hemos sido, pero ellos más todavía, y con más tiempo, de todo esto que don Fernando Flores Pistón ha ido sembrando con sus milagros de cada día. Con ellos, a los que yo les doy la bienvenida, hablaremos hoy. Disculpando la ausencia de nuestro compañero Juan Méndez Varo, que está de médico, y de don Javier Madero, y bueno, vamos a intentar hablar no solamente de don Fernando, porque hablar de él, ya hemos dicho, es hablar de toda su obra, y por tanto hablar de Cañada Rosal, que es muy importante. Saben ustedes que para nosotros es muy importante nuestra comarca, la relación que mantenemos con nuestra comarca, la triste relación de claroscuros que tenemos con nuestra comarca, muchas veces demasiado pobre, y bueno, pues tomen asiento entre nosotros y acomódense porque seguro que les merecerá la pena conocer la historia real de este verdadero héroe que es don Fernando Flores Pistón. Empezamos, bienvenido. Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según ustedes nos sintonicen
y según nos colocan en la parrilla, porque ya saben ustedes que aquí muchas veces me llaman, ¿a qué hora vais hoy? Pues mira en la carta de ustedes, os llama por teléfono porque yo ni me he enterado. Un frío que hace hoy que no vea. Bueno, agradecemos muchísimo, como siempre, y lo primero, antes que nada, a la gente sus ánimos, sus cositas. Agradecemos, yo no puedo dejar de hacerlo, a Rafael Alcantarilla, que me lo encontré en Osuna, y me dio algunas pistas muy importantes sobre el tema del yacimiento de Munda. A ver, cómo eso lo vamos encauzando. Luego, a los vecinos, agradecer muchísimo a Sergio Gómez, que nos ha mandado la fotografía de la Torre de la Victoria iluminada. En cuanto se iluminó me lo mandó, eran las 11:30 de la noche. Dice, aquí tiene. Y digo yo, qué alegría, me dio una alegría, la puse en el Facebook, en media hora había una pechada de me gusta. Está la gente deseando que se iluminen las torres. Así que enhorabuena también, Rafael, porque se han iluminado. Disculparnos por la tardanza a la hora de colgar el programa del bandolerismo que hicimos hace ya más de un mes y que me han llamado, me han dado un toque, no, uno poco, desde el otro día desde el Congreso de Bandolerismo de Alameda, que estaban esperando, que habían hablado del programa y que querían verlo y habían entrado en YouTube y no estaba. Entonces, a ver si es posible. El problema es que aquí tenemos la realización, el personal es corto y el tiempo es más corto todavía, entonces pues, muchas veces no llega, ¿no? Bien. Bueno, luego otra cosa que quería comentar es la cantidad de palos que nos han dado. Me han llovido palos por todos lados. Bueno, nos han llovido, pero a mí fundamentalmente por el tema de la Plaza de Toros. Y eso hay que aclararlo un momentito, aunque sea, porque vamos rápido, pero vamos a aclararlo. Miren ustedes, el otro día hablamos aquí con Sergio Gómez sobre el tema de la Plaza de Toros, todo lo que salía con la Plaza de Toros y todo jaleo. Bien. Han estado por ahí circulando la fotografía del abandono tan terrible que tuvo la Plaza de Toros hace un tiempo. Y yo me he traído esas imágenes para que ustedes las vean. Espero que las estén ustedes viendo ahora y que en realización las estemos colgando. Esas imágenes yo quería que salieran. Esas imágenes yo propuse y mi idea era que salieran al final con la música del coro de Carmen de Bizet, justo en el momento que salieran esas imágenes, para que después fueran saliendo los arreglos paulatinos que se han ido haciendo, porque esa Plaza de Toros ya no está así, como aparece ahí, porque las escuelas taurinas y los chavales, los padres, han estado haciendo un poco de adesentamiento y están un poquito mejor, Pero aparte de eso, a mí lo que me interesaba y lo que nos importaba era lo que iba a pasar con la Plaza de Toros, y tuvimos aquí a Sergio, y Sergio nos explicó perfectamente, porque es un hombre que se explica extraordinariamente, lo que se ha hecho, lo que se piensa hacer y cuál es lo que... A mí no hay una cosa que más me fastidie que se manipulen los datos y a la gente con imágenes y por eso busco a las personas que saben y a las personas que son los responsables para que vean y nos lo expliquen. Nos lo explicó Sergio. Una vez ya explicado, ya está. En efecto, ha estado, por desgracia, en nuestra Plaza de Toros. Ahora está de otra forma y ojalá que ella mismo esté bien o esté por lo menos mejor. Ya le haremos el seguimiento aquí. No se preocupen ustedes, que ya saben que nosotros somos muy cabezones y le hacemos el seguimiento. Pero vamos, que no digan ustedes que aquí que nosotros no quisimos poner esas imágenes. Esas imágenes no se pusieron porque cuando yo hablé con realización para poner las imágenes de la Plaza de Toros, ellos entendieron que ponían cuando estaba bien y como está ahora, después de los arreglos más o menos que han hecho las escuelas taurinas. No pusimos las otras imágenes. De todas formas, el responsable soy yo, así que discúlpenme ustedes a mí y lo dicho. Y ahora vamos ya a por el tema, porque es importante, es un alcalde lo que tenemos, que los alcaldes tienen una agenda muy apretada y vamos al lío.
Nosotros fundamentalmente estamos aquí porque se presenta este próximo sábado, día 13 de noviembre, en Los Descalzos, a las 12:30 de la mañana, se presenta este libro. Ahora hablaremos de la presentación y de cómo se va a hacer y eso. Pero yo quería preguntarle al alcalde de Cañada Rosal, cómo era. Yo he dicho en la entradilla que la labor de un hombre cuando lucha por la dignidad de la gente y de la comunidad hace que cambie esa comunidad. Parece como, ¿no?, como esa piedra que se tira al agua, ¿no?, y hace un efecto, ¿no? Entonces lo digo porque yo he visto en muy pocos sitios que yo he visitado, he visto un espíritu tan cívico, tan unido como en Cañada Rosal. Y algún milagro tiene que haber. Y dentro de esos milagros, dentro de toda esa gente que trabajáis para eso, que seréis muchos, está también don Fernando. Don Fernando llegó a Cañada en 1964. ¿Cómo era Cañada en 1964? ¿Y cómo ha ido cambiando? Una pregunta al alcalde y a José Antonio Filter, los dos, porque José Antonio, que es el historiador y el cronista oficial, conoce perfectamente aquella época y la realidad actual, indiscutiblemente, mejor la conoce el Rodrigo. Decidme, por favor. Bueno, yo en primer lugar agradeceros profundamente la invitación, y para mí es un placer estar aquí por primera vez, y qué mejor motivo que hablar de don Fernando. Desde luego, don Fernando ha sido un hombre y es un hombre totalmente entregado a nuestro pueblo, en cuerpo y alma. Son de las personas imprescindibles, y sin él, desde luego, en nuestro pueblo Cañada Rosal no sería lo que hoy es. Ahora José Antonio seguro que lo explicará mucho mejor que yo, pero son de las personas que dedican toda una vida a transformar y a mejorar la sociedad, el pueblo en que viven. Esa es la verdad de don Fernando, estando con quienes más lo han necesitado en cada momento, siendo además coherente entre lo que predica y lo que hace, que creo que es y debe ser fundamental. Y yo que he visto siempre y he conocido siempre al mismo cura, porque desde que nací pues ya estaba en Cañada, y no he conocido. Cuando uno empieza a conocer en otros ámbitos, sin derecho yo, porque además no soy quien para hacerlo ni para criticar nada, pues todavía lo valora muchísimo más. Sí, qué suerte que lo valora muchísimo. Suerte que tienen algunos, Rodrigo. ¿A qué sigue, Rafael? No sabes estudiar. Sigue. Así que encantado de estar aquí, y desde luego la figura de don Fernando, que además lo nombramos hijo predilecto de Cañada Rosal sin ser nacido en Cañada Rosal. De hecho, la propuesta de los colectivos y el inicio del expediente se hacía como hijo adoptivo. En Cañada Rosal solo teníamos un hijo predilecto, que además es José Antonio Filter, y al final la corporación decidió cambiar esa propuesta a hijo predilecto, precisamente porque creemos que pocas personas son más carrosaleños que don Fernando. Muy buena iniciativa, magnífica iniciativa. Os aplaudo el tema. ¿Cómo era, José Antonio? ¿Cómo era Cañada Rosal de 1964? Bien, pues Cañada Rosal, cuando llega don Fernando, como bien habéis dicho, en 1964, un 26 de julio, día más grande, el día más grande del año en Cañada, a pesar de la calor, ¿no? Pero el día de San Joaquín y Santa Ana. Ese fue el mejor regalo que nuestros patronos han hecho a nuestro pueblo. Él llegó muy joven, con tan solo 27 años, y llegó con su sotana, aunque la mayoría de la gente, sobre todo de gente joven, no la han visto nunca con sotana. Sorprende cuando ahora en el libro lo ven con su sotana, paseando por el pueblo, dando clases en el colegio de allí de Cañada, con su sotana y demás. Era un hombre que sale del seminario cuando el Vaticano II, el Concilio Vaticano II empieza
a cambiar las estructuras de la iglesia y empieza a lanzar curas a las comarcas, a los pueblos, con un compromiso fuerte con la gente, con intentar ofrecer una iglesia nueva, una iglesia diferente, una iglesia mucho más fresca que hasta la que ahora tenían. Pues la verdad que rompió totalmente las estructuras, tanto cultural, social, política, incluso laboral. Eclesiales también, ¿no? Eclesiales también, me refiero. Eclesial, pastoral, claro. Pero él su pastoral la sacó de la sacristía, la sacó de la iglesia, la sacó del templo, fue a la calle. Y se fue a la calle. Se fue donde estaban su gente, donde estaba la gente que no visitaban esa iglesia. Entonces él se iba al bar, que era donde estaban la gente, buscando trabajo, que era costumbre entonces para ir al día siguiente a trabajar, pues reunirse en el bar, y él se iba al bar, echaba sus partidas de dominó con los vecinos, y empieza a visitar también a las personas mayores, que entonces se encontró un pueblo donde la mayoría de las personas mayores no tenían asistencia social, no tenían asistencia sanitaria, en su mayor parte. Se encuentra una juventud que no tiene un lugar, un sitio donde reunirse, donde estar, donde divertirse, sobre todo la mujer, porque los hombres iban a los bares, pero la mujer no iba al bar. Entonces, don Fernando lo primero que hace cuando llega a Cañada de Rosal es tirar los tabiques de la casa-restaurant. Imagínense una casa, un hogar, una familia donde vive con sus padres y con su hermana, y allí en su propia casa pues monta un teleclub, monta un centro cultural donde chavales de todas las edades nos reuníamos, se fueran las 4 de la tarde un domingo para ver Bonanza, para ver Bronco, que eran las ferias que entonces había. Guillermo Tell, mi amigo Flica, ¿no? primer teleclub de Andalucía, por primer cierto. teleclub de Andalucía, y sobre todo de la provincia de Sevilla. Y entonces, claro, aquello fue el resurgir, ¿no? Donde nos podíamos reencontrar la gente joven y donde aprovechó ese potencial con un televisor que era Manuel Fraguer Ibáñez, que en esos tiempos regalaba a todos los pueblos una televisión. Él escuchó un día por una de las teles, que había muy pocas televisiones en el pueblo, habría 3 o 4, de que el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, estaba creando teleclub y regalando un televisor. Entonces el primer televisor que se reparte en la provincia de Sevilla llega a Cañada de Rosal. Y a partir de ahí pues empieza la promoción de la cultura, de la juventud, y ahí empiezan a formarse, a educarse y a prepararse los hombres y mujeres que años ya después, pues tomarían en el pueblo, fueron los que ocuparon y siguen ocupando puestos de responsabilidad del mundo de la política, del mundo de la cultura, desde el mundo de laboral, concretamente en Cuenca, ¿no? Es decir, yo pienso que él, Cañada de Rosal, con la llegada de don Fernando, pues eso supuso un antes y un después en la vida de nuestro pueblo. Lógicamente han influido muchos factores, pero si hay un referente, si hay algo que realmente haya marcado el devenir de nuestro pueblo a lo largo de estos 57 años de una manera permanente, de una manera constante, ese es Fernando Flores Pintón. Por lo menos un elemento catalizador, ¿no? Totalmente, él tiene la capacidad de unir y de aglutinar, y lo que decías antes cuando empezaste, Cañada, uno de sus señas de identidad, y llevamos a gala, es que es un pueblo que se une ante un proyecto, ante una adversidad, ante algo que entendemos que esto es bueno para todos, y ante ahí siempre el cura pues está presente, esté el alcalde de turno que esté, o esté la corporación municipal que esté, el cura siempre se cuenta con él. Además siempre. Yo estoy harto de ver Yo empecé trabajando en Cañada, y yo recuerdo perfectamente tanto Antonio Méndez, de alcalde, y sin embargo, viendo las fotografías de la época y de todos los momentos, siempre veo a don Fernando, siempre estaba por allí por medio. Mira que chico, bueno, pues siempre aparecen en todos lados. Es que estaba en todos lados metido. Que por cierto, en aquella época la inmigración en Cañada era grande, ¿no? ¿O no era tan grande? Sí, hubo muchísimas. Antonio Pinto lo contará mejor, desde luego, porque yo no estaba, pero
desde luego que había una situación muy precaria, y que Cañada, lo habéis dicho muy bien, Cañada es un pueblecito pequeño que además yo creo que tiene sus raíces esta forma de comportarse como sociedad en su nacimiento, en el que, como llegan los colonos a Cañada y cómo se funda, pues partíamos como digo, de muchísima precariedad. Entonces, lo que nos ha hecho avanzar y lo que nos ha hecho fuerte, no ahora, sino a lo largo de la historia, pues ha sido ser capaces de unirnos todos a una, muchísimos colectivos, asociaciones, hermandades, clubes deportivos, entidades. Cañada siempre ha tenido ese valor y esa seña de identidad, de ponerse de acuerdo y de avanzar independientemente de ideología, de cualquier discrepancia, que no solo las tenemos, sino que además debe de haberlas y además nos enriquecen. No es que todos pensemos igual, porque eso es imposible, en una familia hay 4 personas y cada uno piensa distinto, pues imaginaros en un pueblo, ¿no? Pero eso no es óbice para que después nos pongamos de acuerdo para avanzar. Siempre se ha hecho, pero siempre hay personas que tienen que activar ese espíritu que yo creo que como pueblo ya albergamos, ¿no? Sí. Puede ser que hay etapas en la historia en las que, por las circunstancias, estábamos hablando de la inmigración, pero la inmigración se producía porque había situaciones de mucha pobreza, de mucha necesidad, y igual que vemos ahora a tantos seres humanos que intentan venir hacia España porque se están muriendo o lo están persiguiendo, pues lo mismo estábamos aquí y teníamos que buscar una salida, y en eso también don Fernando colaboró muchísimo y le arregló los papeles a muchísimos hombres, en su mayoría, alguna familia también, que después se reunían, ¿no? en los países de destino. Pero, como digo, don Fernando fue una pieza clave, una pieza activadora, también proveniente de un pueblo colono de Fuente Palmera, y desde luego nos hizo reencontrarnos con nosotros mismos. Lo ha seguido haciendo y sigue constantemente, como digo, en una vida entregada al pueblo, sin reloj, trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche. Muchas veces, yo que soy también un poco nocturno y salgo muy tarde del ayuntamiento, muy tarde, después de haber cenado, al único que me encuentro por la calle es a don Fernando, que sigue igual, que sigue trabajando y que sigue, además, y es lo que más valoro en él, con la misma ilusión, con las mismas ganas, siempre con proyectos nuevos, siempre con ideas, siempre inventando y siempre, además, estando con quien más lo puede necesitar. Quien más lo necesita, sí. Además hay una cosa, hablando del tema es que muchas veces, está hablando José Antonio, de lo de la pobreza, ¿no? La pobreza muchas veces viene precisamente del desconocimiento. Mucha gente, el problema que tiene, querría tener iniciativa, pero no conoce qué iniciativa, ni cómo moverse. Ese es el problema. A lo mejor lo que necesita es a alguien que le diga cómo moverse, ¿no? O que inicie los trámites para moverse, como tú comentaste, para el teleclub, buscarla, o el tema de Cuenca. Sí, porque muchas veces nos ha contado aquí Juan Méndez Varo, con el tema de la notaría, que fue en la sacristía de allí de San Joaquín y Santana, donde se firma lo de la cooperativa de Cuenca, ¿no? El préstamo, los préstamos. ¿Y hoy qué representa Cuenca allí? Bueno, Cuenca es el pulmón económico, social, de desarrollo, de igualdad, algo que define también a Cañada con respecto a otros pueblos de nuestra población y de nuestro entorno, de la provincia, es la homogeneidad social y la igualdad y la equidad. Y una pieza clave para eso, sin duda, es Cuenca, que ha dado trabajo a casi 200 familias durante ya más de 40 años. Pues es el pulmón económico y es el pulmón social. Ya afortunadamente hay otra
iniciativas empresariales muy interesantes. Cañada Rosal, para ser un pueblo pequeñito, que no llega a 3.400 habitantes, pues tiene un sector industrial y un sector servicio muy interesante y muy, bueno, para nuestra escala bastante importante, pero sin duda el invento que saca a los trabajadores y después también a muchas trabajadoras, pero que se fueron incorporando además desde los primeros años a Coenca. Eso también supuso una gran igualdad entre hombres y mujeres, Coenca. El invento que saca a los trabajadores del campo, de las tareas más duras, y que les da un cierto horario, unos ciertos derechos, una unidad, además trabajar para sí mismos como cooperativa, es sin duda Coenca. Es el gran acontecimiento, en mi opinión, de la historia de Cañada, sin duda. Hay una pregunta, pero eso, ¿y eso cómo se consigue, alcalde? Porque vamos a ver, con independencia del apoyo en todos los sentidos que en el inicio de esta empresa, de esta compañía, tuvo don Fernando Flores Pistón, y con el apoyo de los ediles, las personas que estuvieron en su época, el ayuntamiento que usted preside hoy en día, pues goza de ser, bueno, pues el garante, digamos, de iniciativas, digamos, bueno, pues de apoyo, ¿no?, en desarrollo de lo que es la población en sí. ¿Eso cómo se consigue? ¿Qué forma? Porque, por ejemplo, en otros muchos sitios tenemos a lo mejor una serie de trámites burocráticos, son muy lentos, todo. Y en Cañada parece que es como coser y cantar, ¿no? Es como que florece todo, ¿no? ¿Cuál es el secretillo, no? No es fácil, la verdad es que no es fácil, y menos en la actualidad, ser capaces de lo que decías, de las trabas burocráticas, sobre la todo. administración es cada vez más compleja, más lenta y bueno, de tantísimos controles que tiene que haberlo, porque en lo público y más con el dinero público debe haber la máxima transparencia y el máximo control, pero debe ser también la administración ágil y debe de poder responder a ciudadanos. Concretamente, en iniciativas empresariales, una empresaria no puede esperar 3 años a tener una licencia, porque sencillamente dentro de 3 años a lo mejor no está ni esa oportunidad de negocio, ni puede resistir ese tiempo, ni puede funcionar. Y yo creo que uno de los grandes retos del municipalismo, pero de las administraciones públicas en general hoy día, es ser capaces de ser ágiles. Y si en aquella época en la que se constituyen ciertas experiencias de las que hoy gozamos, hubiéramos tenido tantísimas trabas, pues a lo mejor muchas se hubieran quedado por el camino. Y es algo que tenemos que proponernos como sociedad, y también hacer partícipe a todo el mundo que lo entienda para cambiarlo, ¿no? Y con respecto a ¿cómo fue lo de Coenca? Sí. Pues desde luego hubo unos líderes natos, líderes nacidos de la sociedad, de nuestro pueblo, donde se encontraba, por supuesto, don Fernando, que además hacía una labor de arbitraje, de diplomacia, de ánimo, de apoyo y de todo lo que hiciera falta. Fue secretario, sino que José Antonio Filte me corrija, durante mucho tiempo. También apoyo administrativo suyo personal, dejando su propia casa, sus propias instalaciones, sus medios, ¿no? que además nunca se ha reservado para él. Don Fernando nunca se ha reservado ningún privilegio de ningún tipo, ni de vestimenta desde que pudo, ni de espacio, ni de culto, ni de darle protagonismo al protocolo, jamás. Y eso es lo que lo ha acercado siempre a nuestro pueblo. Y también, para que Coenca fuera un éxito hasta nuestros días, sin duda también el trabajo de muchísimos hombres y mujeres dedicados, abnegados desde primera hora, juntos, trabajando sin mirar el reloj y siendo solidarios entre ellos. Durante un tiempo, sobre todo al principio de los tiempos de Coenca, pues incluso trabajaban los domingos para aquellos socios, aquellos compañeros que estaban enfermos, que tuvieran un suplemento económico y pudieran seguir adelante.
Es francamente muy bonita la experiencia de Cuenca y una maravilla que podamos seguir teniéndola ahora, y tenemos que seguir luchando para que así siga, ¿no? Es que ahí está, yo creo que hay uno de los secretos que hay es ese. Era una época en la cual se intentaba animar el espíritu cooperativista, y sin embargo no existía mentalidad cooperativista. O sea, la gente quería, cooperativista era todo el mundo igual, y todo el mundo cobraba igual, y todo el mundo trabajaba lo mismo. Y si tú hoy no trabajas, yo tampoco trabajo, y el otro, y entonces, y no precisamente era todo lo contrario, ¿no? Lo que estaba diciendo es que Rodrigo en este caso. En esos ámbitos que estamos tocando, porque es verdad que don Fernando toca todos los palos, o sea, no se limita a su tarea evangelizadora, bueno, entendiendo la evangelización es muy amplia, ¿no? Lógicamente, a su tarea pastoral. Es que él, cuando llega, lo primero que dice ese día, este 26 de julio, es que las puertas de su casa estarán siempre abiertas. Pero es que él convirtió su casa no solamente en un centro donde emanaba la cultura a través del teleclub, como digo, que se crea, sino que su despacho se convierte en una delegación del Instituto Español, del antiguo Instituto Español de Migración, Vale. donde allí él pues solucionaba y arreglaba todos los papeles de toda la gente que quisieran marchar a Alemania, Francia, Suiza, fueran de Cañada Rosal, fueran de Écija, fuera del Campillo, fuera de la Luisiana o de toda la comarca. Él, como tiene también una habilidad de hacer muy buenos amigos en cualquier sitio donde va, él hizo muy buena relación con la responsable del Instituto Español de Migración, con una tal señorita Lupe, y entonces todo eran facilidades. Él llegaba y de Cañada pues salieron cientos de carrozaleños a los países de Centro Europa en los años 60. Pero aparte fue una delegación, su despacho, del Instituto Español de Previsión, donde arreglaba y solucionaba los problemas, sobre todo de los mayores, de arreglo de cartillas, de arreglo de pensiones. Eran situaciones y cuestiones que los ayuntamientos de entonces no lo solucionaban o no tenían recursos, no tenían medios para llevarlo a cabo. Hoy sí, pero sin embargo entonces él asumió las competencias que hoy tiene un ayuntamiento de servicios sociales totalmente. Pero luego quedaba otra parte, que era la cuestión laboral. El primer despacho de Cuenca, bueno, él su despacho lo convirtió también en los inicios de Cuenca, donde el primer gerente que tuvo Cuenca, allí es donde trabajaba y gestionaba en su propia casa, en su propio despacho. Y aparte lo que tú antes Paco había nombrado, de que en la sacristía fue cuando Juan Méndez se presentó con la Hispano Olivetti, el notario, para firmar los préstamos de 83 millones que tenían que firmar los socios con el con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que le preocupa a don Fernando con la cuestión laboral cuando la gente emigra y están unos años en el extranjero? El retorno. Había que darle vida y darle salida también, porque esto no iba a ser eterno. La emigración no era una solución transitoria, era una solución que no iba a ser por vida. Entonces él empieza a pensar y a diseñar que a ver si esos ahorros que traen los emigrantes, esas divisas que entran en nuestro pueblo, se pudieran canalizar a través de adquirir en renta o incluso de poder comprar tierras y que se crearan cooperativas de agricultores para trabajar esas tierras. Aquello no prosperó. Empieza a crear una cooperativa también, la primera, la pionera de las cooperativas en Cañada Rosal, fue una cooperativa de costura y punto de mujeres. Fue la primera también. Fue la primera. Andalucía, fue también cooperativa de mujeres. Pues, y entonces cuando Sebastián Martínez Almenara, que era uno de los patronos que tenían muchas fincas alrededor de, bueno, no en el término de Cañada Rosal, porque todavía no éramos municipios, pero sí era una persona que trabajaba mucha gente de Cañada en su finca y tenía relación con el cura, y un día pues este hombre tenía en Palma del Río ya una pequeña empresa, una fábrica de barquillas, que es la que trabaja en lo que hace Cuenca, ¿no?
Y entonces allí aquello no iba bien, aquello no funcionaba, y entonces un día se le ocurre plantearle a don Fernando la posibilidad de crear una cooperativa de envases de madera en Cañada de Rozal. Claro, el cura pues vio el cielo abierto. Dice, esto puede ser la mejor salida que le podamos dar a través del cooperativismo a todos los inmigrantes en su vuelta y en su retorno a Cañada de Rozal. Y ahí ya pues nace el proyecto que Rodrigo ha estado comentando y que para nosotros, como él bien ha dicho, es el motor económico y es el motor del espíritu empresarial y cooperativista más grande, no de Cañada de Rozal, sino yo pienso que de Andalucía, ¿no? Cuando comentaba antes Rodrigo una cosa que es fundamental, que es el hecho de que, bueno, de que tiene que existir un control muy exhaustivo de las cuentas públicas y de las cosas, y por tanto eso sí es una burocracia. Lo que pasa es que esa burocracia muchas veces pues, se convierte en un lastre terrible, ¿no? Y saltarse la burocracia es muy difícil. Pero yo sabía, lo he hablado muchas veces con don Fernando, que yo sé que él también hacía, o sea, que hay que hacer trampillas muchas veces para conseguir eso. Y tú acabas de estar comentando aquí las relaciones que tenía con esa Lupita o con esa, y con el otro, y qué relaciones tenía con uno y con otro. Y es porque es un cura que tiene mucha vaselina, eso todo el que lo conocemos sabemos la vaselina que tiene el cura. Como el cura entre en un despacho para traerse algo, el cura se trae lo que lo tenga pensado. Que ese es otro don, es un don que tiene, que bueno, que es esa perseverancia y ese don divino de la bonomía que se transmite, que te pide las cosas de una forma, con una vocecita. Que es muy difícil decirle que no. ¿Cómo le va a decir que no? El cura es muy difícil decirle que no. Entonces, además tiene una ¿cuántas habilidad? cosas habrá conseguido don Fernando en estos años a base de eso, precisamente, en una administración tan rígida y tan austera como era entonces la administración? Voy a comentar un detalle que... Perdona. Sí. No, un detalle que avala lo que estás comentando de la visión que él tiene del futuro y sobre todo de las personas, ¿no? Ocurrió un hecho en Cañada de Rozal, las primeras elecciones municipales, en el que... Iba a contar lo mismo. Lo iba a contar. Pues cuéntalo. Tú lo conoces mío. En el que por Cañada de Rozal, el Campillo y la Luisiana se presenta una candidatura, que es la Unidad de Trabajadores, y lógicamente pues había un ambiente electoral fuerte, había una tensión en que las primeras elecciones de la democracia, porque de alguna manera pues aquello diera un cambio y que fueran los representantes del pueblo, pues gente verdaderamente jornalera, gente obrera y demás. Entonces, coincidiendo en esos días, pues aparece por Cañada de Rozal, que había venido a Fuentes de Andalucía primero, luego el candidato de UCD, pues trae a Cañada a Manuel Clavero Arévalo, que era entonces ya ministro, y lo trae viene con la intención de visitar los terrenos donde iba a ir en el futuro Cuenca. Entonces, claro, en ese ambiente de crispación que había, claro, la UCD, que se presentaba también a las elecciones municipales, pues la consigna pues era de no recibir a don Manuel Clavero, sino al contrario, obviarlo y no recibirlo como se merecía, ¿no? Luego el tiempo tuvimos un reconocimiento en el Ayuntamiento de don Manuel Clavero en la Casa de la Provincia con el 25 aniversario de la segregación de Cañada, ¿no? Pero es curioso que en ese ambiente de tensión, pues nadie le quería enseñar los terrenos de Cuenca, ni nadie quería acompañarlo, y el cura cogió y de su coche, vení detrás mía, cogió su coche, que se la jugó también, porque el ambiente no era para acompañar a Clavero a ver los terrenos de Cuenca, pero sin embargo él se la jugó porque pensaba que tenía que hacerlo, y efectivamente acertó con hacerlo, ¿no? Y fue y le enseñó los futuros terrenos que había donado Caja Rural para... Todo esto estaba en el ambiente de una solicitud de un préstamo de 83 millones de pesetas, que era lo que iba a poner en marcha el proyecto de Cuenca. Y si Clavero no intercede por los 83 millones, pues posiblemente a lo mejor no hubieran llegado a Cañada de Rozal. Y cuando fueron a Madrid a recoger el talón de esos 83 millones de pesetas,
Pues Manuel Clavero, que no era ministro de Trabajo, creo que era Ortega. Era de comunidades, Sí, de regiones, de las regiones, sí. Pero estuvo presente en aquel acto, ¿no? Y entonces, pues claro, don Fernando le pidió disculpas a Manuel Clavero por esa hostilidad que se encontró en Cañada, que Cañada no era un pueblo así, que eran las circunstancias, que era el momento que se estaba viviendo, y él lo comprendió perfectamente, don Manuel Clavero, y él tuvo el detalle de ser el que entregarle a los responsables que te presentaron en Madrid el talón de los 83 millones de pesetas. Es un hecho que dice mucho también de la valentía en esos momentos de don Fernando, de que no todos lo entendieron bien. De la inteligencia y de la vaselina. Hoy lo vemos... Es que donde falta muchas veces la vaselina, porque no tenemos vaselina, o nos falta la inteligencia, está la bonomía. Y hay personas que dicen, por quedar bien, dicen, ¿para qué voy a quedar mal? Y esa bonomía al final, eso es como un boomerang. Yo siempre digo que es un boomerang, que nosotros lanzamos, pero es igual que la envidia, es igual que la ira, igual que, o sea, que tú lo lanzas y después se vuelve contra ti. Entonces, pero la bonomía también ocurre con eso, ¿no? Si tú tratas de bien a una persona, nunca sabes cuándo esa persona va a llegar el día y te la vas a encontrar, ¿no? Y esto es lo que así ha vivido este hombre. Don Fernando ha vivido toda su vida así, que hay mucha vida para vivir así, ¿eh? Y quizá por eso es tan feliz, ¿no? Y se le ve tan feliz siempre, ¿verdad? Yo lo decía antes, más escuetamente, pero pensando en cosas como dice José Antonio Fichter. Él ha hecho o ha ejercido siempre un papel de arbitraje y de diplomacia totalmente y siempre buscando el interés general, dejando los intereses particulares a un lado, que eso no es fácil, Y concretamente en este caso, pues la verdad es que también Manuel Clavero Arévalo cumplió con Cañada Rosal, cumplió después también con Andalucía, poniendo a Andalucía por delante de todo, incluso dimitiendo como ministro. Lógicamente. Fue muy bonito el homenaje que se tuvo con él, desgraciadamente ya falleció, Sí. pero seguiremos teniendo con Manuel Clavero Arévalo reconocimientos y que perdure en la historia de nuestro pueblo, porque realmente lo merece. Y si fue bien, desde luego fue por don Fernando, que estuvo a la altura y que hizo un papel que en aquel momento era muy necesario, que alguien ejerciera como representante de nuestro pueblo a la altura de lo que teníamos que estar, aunque la situación fuera en aquel momento crispada por lo que era aquel momento, pero siempre tuvo esa altura de mira, esa mirada larga y esos proyectos que tenían que salir adelante. Por eso decía al principio que aunque en el espíritu y en la forma de ser de Cañada tenemos el unirnos, el avanzar juntos, pues hay personas siempre que activan ese sentimiento. Si no fuéramos así, seguramente sería imposible, pero siempre tiene que haber un líder siempre que lleve... que reconduzca las situaciones, y las situaciones complicadas, porque lo bueno es muy fácil, pero don Fernando ha sabido también estar en lo malo y llorar en las desgracias de nuestro pueblo, que no ha sido siempre un camino de rosas, y consolar a quien había que consolar, y abrazar y apoyar a quien tenía que apoyar. Y eso es lo que lo ha hecho imprescindible para que nuestro pueblo esté hoy donde está, ¿no? Claro, es una parte de la familia. Pero escúchame, ¿y la relación con Écija qué tal, Cañada? Ahora mismo muy bien. La relación de Écija ahora mismo muy bien. Es muy buena, como pero buenos vecinos. ¿Cómo ha sido? Buenos Mira, vecinos. Es que José Antonio es así, se sonríe, pero No, hombre, no. es que a través del tiempo hemos tenido nuestros claroscuros, como yo digo siempre, ¿no? Y para mí una cosa que me ha marcado mucho, porque nosotros desde aquí insistimos mucho en su momento, por eso vino la primera vez José Antonio y también la segunda vez, sobre el tema de la celebración del 250 aniversario de lo de las nuevas poblaciones, que era lógico, muy lógico,
que Écija participara dentro de eso y que de alguna forma pues festejara con Cañada, pues con Cañada, con la Luisiana, con Campillo, con todos, algo tan memorable como eso, ¿no? Y sin embargo, ahí se quedó la cosa y a mí se me quedó muy cojo, por lo menos a mí. Y si a mí como Écija se me quedó cojo, me imagino que como carrozaleño, a vosotros, sobre todo a alguno de vosotros, se os quedaría cortísimo, ¿no? Bueno, la relación con Écija y con su ayuntamiento es extraordinariamente buena y de buenos vecinos y de hermandad, de verdad que... Es que como ayuntamiento y como pueblo. De verdad que sí, no, pero también las administraciones, hay muy buena sintonía y buena relación, y como pueblo, pues es que somos pueblos hermanos y vecinos, que no puede haber mejor relación. Seguramente a lo mejor puede haber, ¿no?, alguna falta de coordinación en alguna actividad cultural, pero bueno, yo creo que tenemos que mirar al presente, al futuro y colaborar y seguir colaborando juntos, como ya lo hacemos en muchísimos proyectos y como tiene que seguir siendo. Desde luego, siempre que se ha planteado una iniciativa y siempre que se ha puesto un proyecto encima de la mesa, siempre hemos tenido la buena acogida de Écija y de los écijanos y las écijanas, y yo desde aquí lo agradezco, porque tenemos mucha diferencia de escala, ¿no? Cañada es un pueblo de, como decía al principio, no llega a 3.400 habitantes, y bueno, y Écija es mucho mayor, creo que está ahí en torno a 40.000, entonces las dinámicas, aunque estemos muy cerca, pues las dinámicas pues son ciertamente en algunas cosas distintas y tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Pero la situación y las relaciones a niveles personales y a niveles institucionales, yo creo que son francamente muy buenas. Sí, ¿no? Bueno, yo que me alegro, pero no, es que muchas veces nos ponemos... hombre, por eso, porque vemos detalles, parece mentira, con lo bien que... Hombre, yo pienso que quizás te refieres un poco más a la cuestión histórica, ¿no? Sí, a la cuestión histórica, ¿no? Que hemos estado siempre muy... ¿no? Sobre todo los inicios de la fundación de nuestros pueblos, ¿no? Sí, que fueron unos años muy difíciles, muy complicados, y entonces en aquel momento Écija no se comportó, no fue quizás una tierra de acogida, pero también tiene su explicación, pienso que tiene su explicación, ¿no? Es verdad que le hicieron la vida imposible, no el pueblo de Écija, sino más bien los señores nobles que se beneficiaban de la ciudad, que se beneficiaban de esos baldíos, con sus ganados y con sus cacerías, se beneficiaban de esos baldíos donde se asientan los pueblos de la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal, y también Fuente Palmera y la Carlota, que también se les cede baldío para no en su totalidad, como fue la Luisiana, el Campillo, Cañada, pero sí para la Carlota y Fuente Palmera, unas 5.000 y pico de fanegas de esos baldíos de Écija, que entonces tenía unos 22.000, pues entre Cañada Rosal, la Luisiana, el Campillo, Cañada, Fuente Palmera y la Carlota, se les segrega unos 15.000 fanegas de tierra. Lógicamente, pues esto no les gustó a la nobleza écijana, no les gustó porque ni al propio cabildo de la ciudad, porque eran terrenos comunales suyos, que Pablo de Olavide pues empezó a delimitar y a cortar terrenos sin contar para nada con el cabildo de la ciudad, porque él tenía la bendición del propio rey Carlos III y él no tenía que hacer consulta ninguna. Entonces esto crispó la situación de Écija, de una parte de Écija, sobre todo el marqués de Alcántara, que fue el que metió ahí más cuña y más inquina para hacerle un poquito la vida imposible. En definitiva, los más desgraciados, a los que más complicado lo tenían, eran los propios colonos. Entonces, que en sus inicios, con una situación muy difícil de poner en vida las tierras baldías que se le entregan, una epidemia de terciana, de paludismo, que también les ataca en esos primeros años. A eso, todo eso le suma que también la hostilidad del pueblo vecino,
pues claro, eso hizo mucha mella también en la población colona, ¿no? Pero eso, el tiempo ya llegaron de alguna manera, a comprender que era una realidad, que había que aceptarla, y por otra parte empezaron también ya los matrimonios mixtos, entre colonos extranjeros y colonos españoles, sobre todo con gente de Écija, hombres y mujeres de Écija. Cuando fueron quedando colonos extranjeros viudos, fueron casando con gente de aquí de Écija. Y a lo largo ya del tiempo, pues la relación, aquello ya pasó, ya fueron entendiendo que no había más remedio que aceptar esa realidad, y la verdad que la relación, como dice Rodrigo, pues ha sido en el tiempo muy buena. Écija, nosotros nos hemos beneficiado, los pueblos de la comarca de Écija, como centro, como la capital, a nivel comercial, a nivel de sanidad, a nivel cultural, de estudio, de médicos, de abogados, de notaría, de todo, y Écija también se ha beneficiado de esa respuesta de estos pueblos, de que vengamos a Écija prácticamente para todo, ¿no? Que sí que es verdad, yo estoy de acuerdo también contigo, que quizás en el 250 aniversario hubiéramos tenido un acto de hermanamiento, o por lo menos de decir, pues mira, Écija os entregó una tierra que era suya, ustedes la habéis levantado, ustedes la habéis hecho próspera, la habéis dado vida, y tenemos que mirar al futuro con esperanza y con unidad de los pueblos, porque buscamos, como bien dice Rodrigo, lo mejor para todos, y lo mejor para la comarca, y lo mejor para, en definitiva, ¿no? Eso está claro, de ahí el ejemplo, ¿no? Porque Cañada Rosal es una población que es referente, como hablamos anteriormente, y es, por lo menos para muchos de nosotros, es un ejemplo a seguir. Hay personas que lo ven de otra manera, pero la inmensa mayoría lo ve como un ejemplo, no solamente a nivel de desarrollo y a nivel de aupar y aunar esfuerzos y tal, sino a nivel solidario, a nivel de... no sé, porque eso... a mí me gustaría preguntárselo al alcalde, ¿no? Porque esas cosas cómo se consiguen. Porque incluso a las nuevas generaciones en Cañada, yo que voy muchísimo por mi relación íntima y estrecha con don Fernando Flores Pistón, pues las nuevas generaciones vuestras tienen, digamos, un valor ya que lo tienen, no impuestos, pero sí ya lo tienen asumido, que es el amar mucho a su pueblo, ¿no? El querer, el respetar cualquier ornamento público, no sé, ¿no? Es decir, la gente joven a mí me admira mucho. El otro día, por ejemplo, estábamos paseando con don Fernando y yo por la noche, era el día de Halloween y tal, y hay un momento dado que no sé si por el viento o por lo que fuera, pues se rompe una de las macetas que hay en el callejón aquel de la iglesia, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora cuando salgamos buscamos a ver fuimos por la maceta, el tiesto se había roto, pero la planta fuimos por ella para que bueno, pues no se muriese y tal, bien. Y al salir, pues había un grupillo de chicos allí, tal, y llega don Fernando y dice, vamos a averiguar una cosa, y nos vamos hacia los chicos, y empieza a llamarlos por sus nombres, pero eran unos chicos, 13 años, 14, supongo, o incluso menos, ¿no? Y entonces, oye, se ha roto una maceta, ¿sabéis algo vosotros? Don Fernando, nosotros no sabemos nada, sí hemos sentido que tal, sí. Ellos empiezan a dar unas explicaciones con una coherencia, con tal, pero de verdad, le prometemos que nosotros... Sí, había una fluidez en la conversación del cura con los niños y los niños con el cura y tal, no sé qué. Sí, eso en otros muchos sitios no se da. Entonces, a mí me gustaría honrar mucho esas opciones de vida que tenéis, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue, alcalde? Lo decía antes, y quizás nosotros desde dentro somos menos conscientes, somos mucho menos conscientes, pero de fuera realmente lo he comentado antes, en Cañada es una sociedad bastante homogénea, bastante equitativa con todos sus sectores, tanto personas de mayor edad como jóvenes. Hay relación, el conocimiento además es siempre desde la fraternidad y desde la educación. Hay de todo, ¿no? Hay como en todas las casas, hay casos de todo tipo, ¿no?
Pero sí, tenemos esa ventaja, y además don Fernando es que siempre ha sido muy cercano a todo el mundo, y la gente también le ha respondido así. Yo creo que es una de las claves por las cuales Cañada Rosal hoy es el pueblo que es, y es la confraternidad entre nosotros, y el respeto y las señas de identidad y el sentimiento de identidad, no en el más sentido de la palabra, porque el nacionalismo, aunque sea el nacionalismo de pueblo cerrado, pues eso en cierta medida no es bueno. Pero es un sentimiento de identidad sano, de progreso, y de reivindicar siempre el proyecto común que tenemos, que es Cañada Rosal. Y ese proyecto común, estudiando en Sevilla, todo el mundo preguntaba, ¿tú de dónde eres? Y el carrozaleño dice, yo soy de Cañada Rosal. Nos dice, no, yo soy de un pueblo, o está fuera, y nos sentimos orgullosos, pero nos sentimos orgullosos no porque seamos los mejores del mundo, que lo mejor del mundo es el mundo. Nos sentimos orgullosos porque nos sentimos que pertenecemos a un proyecto, y pertenecemos a una esperanza común, que es Cañada. Y es por eso, porque hemos sido capaces, no ahora, ni muchísimo menos, ni yo, que yo lo que hago ahora mismo es poner mi granito de arena y hacerlo lo mejor posible, ¿no? A lo largo de la historia hemos sido capaces de unirnos y de aportar, y cada uno mirar siempre lo mejor para nuestro pueblo. A eso se le llama conciencia de pueblo. Vamos a ver, que es lo que muchas veces hemos planteado. ¿En qué va a consistir la presentación del libro? Bueno, la presentación del libro aquí en Écija el próximo sábado 13, pues va a ser un acto en el que la gente de aquí de la ciudad de Écija, sus amigos, los amigos de don Fernando, que estarán allí ese día, me imagino, pues es darlo a conocer, y habrá intervenciones de personas que ya en el libro llevan algún artículo o algún capítulo, y habrá también algunas intervenciones musicales, o sea que será un acto de alguna manera écijanista, o sea Écija con don Fernando. Será un acto entrañable, me supongo que emotivo, como lo ha sido el del Campillo, como ha sido el de Cañada Rosal. Lógicamente, don Fernando, como uno de los títulos de los artículos, y precisamente de Juan Méndez, lo define como el apóstol de la campiña. Y es cierto, don Fernando ha salido del término municipal de Cañada Rosal a los pueblos de la comarca. Entonces yo pienso que en Écija ha tenido también una labor, los 15 años que estuvo en San Francisco, muy importante, que no se limitó solamente a la cuestión pastoral o religiosa, sino que él, lo que en Cañada Rosal de alguna manera, lógicamente en otros tiempos, en otros momentos, pero también ha cuidado mucho el patrimonio cultural, el patrimonio artístico de San Francisco, y de todos los colectivos que habéis llamado a la puerta de San Francisco. Sí. Y como siempre, pues habéis encontrado las puertas abiertas. Yo pienso que va a ser un acto muy bonito, va a ser un acto en un lugar muy emblemático para la ciudad, la iglesia de los Descalzos, que es una joya del barroco andaluz. Pensamos que será un día también muy bonito, en la que don Fernando disfrutará mucho de este día, y disfrutaremos toda la gente que también que lo queremos. A las 12:30 de la mañana, sábado. Exacto, que nos acordemos. Es que al principio dijiste viernes, es sábado. No, yo dije viernes. Sí, al principio dijiste viernes. Así estoy. El viernes es sábado. El sábado a las 12:30. Sábado sí. A las 12:30 de la mañana. Allí tenemos va a ser un acto, dice José Antonio, muy exijanista, que es muy comarcal. Muy comarcal, porque aquí lo que nos vamos a celebrar es precisamente ese espíritu que estamos hablando de pueblo, pero de pueblo, decía al principio, la dignidad del exijano y la dignidad del ciudadano. A mí una de las cosas que más me ha llegado
a través de don Fernando es precisamente, aunque yo ya había vivido, fíjate tú, en el año 79 y 80 que tú no habías nacido. En Cañada, o sea, yo conocí Cañada antes que tú, aunque yo trabajé ya en el 79 y en el 80, en Cañada, sin embargo, además tú estás presente y todo cuando presentó ese hombre que tiene ahí al lado el libro, el de en el 83, ¿no? En el escudo bueno, pues eso, a mí don Fernando me ha transmitido mucho el espíritu de Cañada. Y el haber estado con él allí y tal, pues más todavía. Así que todo el mundo queda invitado y ahora, como es que el alcalde hoy tenemos una prisa que no vean, que no, pero no piensen ustedes que yo sigo, porque no, me da igual, sigo diciendo lo mismo, yo que me corte cuando quiera. Pero como el alcalde sí que tiene prisa, y por respeto hay que tener prisa. Bueno, pero vuelvo otro día, claro que con sí, más tiempo. Además con más tiempo. Más tiempo. Hombre. Y hablamos de todo lo que haya que hablar. Además, yo encantado. Con lo bien que hablas, puñeta. Bueno, ahora que me da cuenta que eres como con tertulio, no veas tú cuando te encuentres aquí con Javier y con... A ver... Además, Javier creo, ¿no? Es arquitecto. Fue el que empezó, fue el que hizo... Que además me ha contado muchas veces que cuando lo del tema de la urbanización aquella, que decían, pero en Cañada no sé, pero ¿cuántos habitantes hay allí? ¿Pero cómo vaya a meter eso allí? ¿Pero a quién se le ocurre esta locura? Y decía, vamos a tirar para adelante, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el tema, y nada, y fue uno de los promotores, uno de los que el arquitecto... Yo esperaba encontrarlo, no lo conozco de verlo en esta mesa, sí. y yo que soy arquitecto también esperaba conocerlo hoy aquí, bueno, así que ya vengo otro día, lo conocemos, otro día que no haya... Magnífica. Tengo la pena de tener que irme corriendo para una reunión en Sevilla, pero agradezco muchísimo de verdad la invitación y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Perfecto, pues ya queda ya señalado el tema. Don Rafael, despida usted, por favor. Despidiendo rápidamente, bueno, pues yo al alcalde le diría simplemente y sencillamente muchísimas gracias, no solamente por venir, sino por lo más importante, que es aquello de salir tarde del ayuntamiento cada día. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hay intención y rectitud en el trabajo, amor por lo que se hace. Eso te honra. Muchísimas gracias a ti y a los que viven contigo y hacen posible Cañada Rosal. Gracias por haber venido, evidentemente. Si puedes, y nos vemos el sábado, pues allí estaremos en esta presentación magnífica. Y a José Antonio simplemente decirle, pues bueno, pues que es una auténtica delicia conocer lo que todos han dicho muchas veces, ¿no? Que es un auténtico libro sobre dos piernas, ¿no? Porque es que es sabiduría pura de su entorno y de todo lo que hay alrededor de ese entorno que es Cañada Rosal, tan bello y al que queremos todos y admiramos muchísimo. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Las Navidades se acercan, ustedes vayan preparándose porque hay muchas sorpresas en la ciudad. Les dejo con el director. No, conmigo no, con don José Antonio. Con don José Antonio. Que está al lado tuyo, que tiene que acabar. Bien, pues su despedida. Yo agradecer, lógicamente, que una vez más me invitéis aquí a esta mesa, yo encantadísimo de venir. Muy corto, siempre. se ha quedado muy corto esto. Sí. Otras veces es más largo. Es que estamos acostumbrados ahora. La verdad que ya me conocéis, que todo lo que sé hablar de Cañada Rosal, de mi pueblo, pues encantadísimo y dispuesto para lo que haga falta, porque lo siento y porque disfruto, no me cuesta trabajo ninguno. Y decir que este libro sobre don Fernando pues es una obra que recoge toda una vida de entrega a los demás, que tenía que quedar escrita porque aquello que no se escribe, no se conoce y se olvida. La memoria es muy leve, es muy corta, y queríamos que esto quedara para los siglos de los siglos, porque ese compromiso con nuestros pueblos, ese compromiso con la vida, con el Evangelio y con la fe y con lo que él siempre ha creído, tenía que estar escrito para que las generaciones que vengan detrás lo conozcan, para que esto nunca
se olvide. Este es el mayor regalo que podemos hacerle a don Fernando, que todo su esfuerzo, que toda su vida de entrega a los demás, que su capacidad de escucha, que todo su sacrificio y todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestros pueblos y por su gente, pues queda ahí de alguna manera eternamente. Para que llegue lo que, cuando llegue, Si no, cuando no, Dios no lo quiera, tendría lo que es sentido, inevitable, claro. siempre siga vivo en la memoria de todos, sí señor. Ese legado hay que seguirlo y Cañada Rosal tiene que coger la gente joven, sepan que no ha caído nada del cielo, sino que todo ha sido a base de trabajo y esfuerzo, y es bueno que lo sepamos. Muy bien, para mí un honor, de verdad una gran alegría estar aquí con vosotros. Un honor siempre representar a Cañada Rosal, que es para lo que estoy y para mí es lo más grande que puedo hacer. Y si en este caso es para hablar y para elogiar toda una vida dedicada a nuestro pueblo como es la de don Fernando, pues muchísimas más. Muchas gracias y reitero la disposición para lo que necesitéis, y en Cañada tenéis siempre vuestra casa, que la conocéis antes que yo. Muchísimas gracias. Yo para acabar, bueno, pues yo de verdad, primero, antes que nada, por supuesto, dar las gracias por su presencia, tanto a Rodrigo como a José Antonio. Ya José Antonio es un contertulio habitual, como hemos dicho, y ojalá que Rodrigo ya también lo sea ya mismo, ¿no? Porque llevamos ya para 7 años, ya para 8 casi. O sea que ya mismo, ya estamos entrando en, ya mismo haremos tiempo. Así que procuraremos seguir, a ver si por lo menos podemos cumplir los 10. No sé si nos echarán antes, espero que no. El tema estaba, yo me van ustedes a permitir, como siempre, una breve, para finalizar, una breve reflexión, que decimos porque estamos hablando de la dignidad del ser humano y todas esas cosas, ¿no? Pero poca gente va a saber, poca gente sabe de que bueno, esto se proyecta el jueves que viene y el siguiente, por lo tanto, por medio está el 19 de noviembre. ¿Y saben ustedes que el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre? ¿Quién sabía que era el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre? Que nadie, muy poquita gente, seguro. Bueno, pues cito textualmente de internet, porque claro, yo me digo, voy a buscar a ver qué es el Día Internacional del Hombre, a ver si esto es... No, pero está, Día Internacional del Hombre, para promover modelos masculinos positivos, hombres de la vida cotidiana que viven vidas decentes y honestas, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, al medio ambiente, centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los hombres, poner de relieve la discriminación contra los hombres en las áreas de servicios sociales, las actitudes y expectativas sociales y la ley, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género, crear un mundo más seguro y mejor, donde la gente pueda estar segura y crecer para alcanzar su pleno potencial. Eso dice Internet. Y digo yo, me he puesto a darle vuelta, estos no son los principios que vienen a ser los mismos que se promueven y reivindican en todos los días internacionales que celebramos. El de la mujer, el del orgullo, el de los padres, el de las madres, el de los abuelos, el del trabajo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, pienso yo, y celebramos en un solo día el de todos juntos? O mejor todavía, ¿por qué no nos juntamos de una pajolera vez y dedicamos todos y cada uno de los días del año a celebrarnos todos? Al final, como todos tenemos nuestros propios días y en ellos reivindicamos nuestros exclusivos derechos a ser lo que somos, pues lo que nos sirve muchas veces es para resaltar nuestra diferencia, profundizando aún más si cabe en esas diferencias y creando y provocando agravios comparativos. ¿Por qué no nos olvidamos de tantos días distintos? Nos juntamos y los dedicamos a defender y a proclamar la dignidad de todos los seres humanos como individuos únicos, inviolables, necesarios y con los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de su género, su raza, su origen, su trabajo o su condición. Ese es el verdadero espíritu humanista en el que ha vivido siempre don Fernando Flores Pistón, sin tener que aplicar otro ungüento milagroso que la razón lógica de la justicia
y el amor con todos. Él es un elegido porque ha sido bendecido con las 3 premisas necesarias: la clarividencia, la fuerza de voluntad y la fe. Por eso este libro se va a presentar. Y por eso yo quería acabar hoy con una canción. Quería poner las imágenes que han ido saliendo en este debate, en esta tertulia que hemos mantenido, han ido saliendo imágenes. Esas imágenes vamos a verlas. Pero vamos a ponerle un fondo de musical. Yo estuve buscándolo por todos lados, porque aunque es muy conocido, quería buscar una versión especial. Se trata del Pescador de Hombres. Y entonces encontré una versión preciosa que yo espero que le guste mucho a la gente. Y ojalá que YouTube no nos las corte y no nos las quite con eso del copyright, no nos fastidia los vídeos. Que es una versión de un cantautor argentino que se llama Rally Barrio Nuevo, que tampoco conocemos la mayoría. Rally Barrio Nuevo, un chaval joven, pero que canta que no vea, y además con unos arreglos musicales al piano. Va a aparecer Lito Vitale, aparece en el vídeo. Nosotros no vamos a ver el vídeo, vamos a ver las imágenes. Pero es bueno que lo sepan ustedes. Rally Barrio Nuevo, quédense con ese nombre, cantautor argentino, y Lito Vitale en el piano. Ellos han hecho una versión maravillosa de Pescador de Hombres, que a fin de cuentas son estos elegidos, que a los que llama Dios, y van y acuden y nos convierten a todos a su bondad. Buenas noches, que pasen muy buena noche, que pasen muy buen fin de semana, que pasen muy buena semana. Y ojalá nos veamos pronto y que nos veamos allí en Los Descalzos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré